Señor. El Señor ha colocado en nuestro corazón durante este año hablar bajo la temática la iglesia, una comunidad de esperanza. La iglesia, una comunidad de esperanza. Y uno de los enfoques que el Señor nos ha colocado es justamente ver a los niños como una comunidad de esperanza. Es por eso que este será uno de los primeros sermones que hablamos específicamente a la importancia de los niños como una generación de esperanza. En esta mañana el sermón va a tener dos vertientes. Nos estaremos refiriendo no solamente a los niños desde el punto de vista biológico o los niños que están en un proceso de crecimiento de manera natural, de manera biológica, sino nos referimos también a los niños espirituales, aquellos que de alguna u otra manera han tenido la oportunidad de nacer recientemente en medio de nuestra iglesia y que se convierten también en una comunidad de esperanza, en una generación de esperanza. Es por eso que hemos titulado en esta mañana el sermón, Los niños, una generación de esperanza. La base bíblica que utilizaríamos en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Quisiera que por favor abriera su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. De ninguna manera entrará en él. Lo estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. Lo leeré nuevamente. Dice así: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Mirando el texto y utilizando la hermenéutica sencilla de la observación, el texto nos está diciendo lo siguiente: que la única manera de poder entrar, de poder ganar, de poder recibir el reino de Dios es como un niño. Pero también el texto nos está diciendo que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y que los que somos como los niños, establece una comparación, que los que somos como los niños, aunque seamos adultos, tendremos la oportunidad de recibir el reino de Dios. Bueno, lo que en términos generales, lo que el texto está diciendo, es que los niños y los que somos como niños tendremos esperanza. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso? Los niños y los que somos como niños tendremos esperanza. Porque los que no son como niños, ni son niños, no recibirán el reino de Dios. Muy bien, los niños y los que somos como niños tendremos esperanza de recibir el reino de Dios. Esa fue la gran primera verdad. Así que yo empecé a orar: Señor, ayúdame a ser como un niño. Si yo quiero recibir el reino del Señor, el reino de Dios, mire, y se ve un texto sencillo, pero es profundo. Permítame, no pierda la línea de lo que voy hablando. Yo le empecé a decir: Señor, no me dejes, aunque se me haya caído el pelo, no me dejes de ser niño. Permíteme recibir el reino tuyo como un niño, porque son los niños los que tienen esperanza. Ahora, profundizando en el texto, cuando estamos hablando de que son los niños que tienen esperanza y son los que van a recibir el reino de Dios, para entender la dimensión del texto, hay que entender qué quería decir Jesús, porque son palabras pronunciadas por Jesús. ¿Qué quería decir Jesús cuando Él se refirió al reino de Dios?
al reino de Dios. Note que el texto empieza diciendo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera, lo que quiere decir, no hay opción, no hay oportunidad para poder recibir el reino de Dios, se debe ser como un niño. Pero ¿qué es esto del reino de Dios? El reino de Dios. Lo primero que quiero decir es que en la Biblia aparece dos términos que son intercambiables y que cuando usted abra su Biblia y los vea, usted podrá utilizar este término de manera intercambiable. Uno es el reino de los cielos y el otro es el reino de Dios. Para poder entender el significado hay que mirar el contexto en el cual está incluida la frase reino de los cielos o reino de Dios. Sin embargo, hay un significado general que quiero compartir en esta mañana. Cuando el texto está diciendo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera podrá entrar en él, hay que entender qué dimensión implica el reino de Dios. ¿Qué significa esto de el reino de Dios? Este concepto de reino de Dios predomina en el Nuevo Testamento. La frase reino de Dios se encuentra de manera continua en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca del reino de Dios, pero mucho más allá. Escuche esto. Jesús, además de que enseña acerca del reino de Dios, Él se presenta como el reino, pero más se presenta como el rey. Jesús se presenta como el rey. Siga la idea conmigo. El texto está diciendo, Jesús, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede disfrutar, no puede entrar. Es decir, el que no reciba el reino de Dios de manera sencilla, sin prejuicios, sin orgullos, no puede disfrutar de las virtudes del reino. El que no me reciba como un niño. De hecho, hay mucha sabiduría, mucho prejuicio que impide que la gente se acerque a Dios. Muchas creencias que impiden que la gente se acerque a Jesús. Jesús le está diciendo, tienen que quitar todos esos prejuicios, tienen que quitar todas esas cosas si realmente me quieren conocer. Jesús se presenta como el rey. Pero hablando del reino de Dios, justamente cuando se habla de reino, en todo reino hay un rey. Se habla de una forma de gobierno, de una forma de pensar, de una forma determinada en la cual un gobierno o un rey determina que se debe vivir. Eso es un reino. En un reino hay ¿qué? Un rey. Y ese rey determina cómo es que todos sus súbditos tienen que vivir. Incluso cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que pensar, cómo tienen que actuar, cómo tienen que vivir. El rey determina cómo todos sus súbditos deben de vivir. El reino que Jesús está planteando no es un reino solamente futurista. El concepto del reino de los cielos no es un concepto del futuro solamente. Es un concepto del presente. Y es un concepto que lo vamos a ver más adelante, un concepto profundamente renovador, esperanzador. Es un nuevo orden, un nuevo estilo de vida. Es más, Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre otras cosas, lo que podríamos concluir que cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de la intervención, de la irrupción de Dios en la realidad humana. Escuche, en esa realidad triste, desafortunada y en ocasiones desesperanzada, la irrupción, la intervención de Dios en mi vida, eso es el reino de Dios. Y entonces Jesús dice, para yo poder intervenir, para yo poder irrumpir en su vida,
Tú no puedes tener el control como si fueras un adulto. Tú no puedes tener la puerta cerrada diciendo no entres. Tienes que ser como un niño. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Un niño, si golpean a la puerta, ¿qué es lo primero que el niño hace? El niño por naturaleza, incluso a veces sin preguntar, abre la puerta y dice que mi papá dijo que no está. El niño por naturaleza, ¿qué? Abre la puerta. El niño no se pone a preguntar quién es, dónde está, qué necesita. El niño espontáneamente, libre de prejuicios, abre ¿qué? La puerta de manera sencilla. Así que el texto está diciendo, si el reino de Dios, dice Jesús que soy yo, para poder irrumpir, para poder entrar, para poder llegar a su vida, necesitan ser como un niño. Uno de los grandes impedimentos para que el reino de Dios irrumpa en nuestras realidades se llama incredulidad. La gente no cree, la gente le ha cerrado las puertas o cegada por la religiosidad, ha dejado que el reino de Dios no irrumpa en su realidad. Bueno, la verdad es que el Señor Jesús habló del reino. Y este reino, a diferencia del reino en el cual vivimos, un reino que oprime, un reino que subyuga, un reino que esclaviza, un reino que no da esperanza, es lo que hemos estado analizando. Vivimos en un ambiente, en una forma de gobierno. Mire, esta situación no la soluciona la Casa Blanca. Esta situación no la soluciona el poder político, económico de este país. Este reino va de caída. Escuche, allá afuera todo va de caída. El sistema moral, la corrupción, la mentalidad va para abajo. Ese es el reino de abajo. Pero el reino de Dios sana, restaura y trae esperanza. Bueno, desde el comienzo, mire, desde el comienzo, todos los que se encontraron con ese reino fueron satisfechos. El Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 11, lo dice, pero la gente se enteró y lo siguió. Y ese reino, qué bueno que en ese reino siempre hay apertura. Él los recibió y les habló ¿de qué? Del reino y de Dios. Pero es un reino que también no solamente habla, sino que hace provisión. También los sanó a todos los que lo necesitaban. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que el reino del cielo, el reino de Dios, es un reino de los necesitados. ¿Cuántos hay necesitados aquí? Dígale que tiene al lado, si estás necesitado, tienes cabida en este reino. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser como un niño. No, hay gente adulta que está necesitada y necesitada y necesitada. Y uno le dice, ¿cómo está? Dicen, bien. Bien, orgullosos, pero bien, bien. ¿Sabe qué? Se requiere ser como un ¿qué? Niño y decir, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 21 dice, y dirán, helo aquí, helo allí. Y he aquí que el reino de Dios está, me gusta eso. No estuvo, no estará. El reino de Dios, ¿cómo? Está. Ahora dice, entre vosotros. Recuerden que el domingo pasado aclaramos algo. El entre es adentro, adentro. ¿Cuántos creemos que el reino del cielo cuando se nos ha metido adentro nos ha cambiado, nos ha dado esperanza, cambia nuestra tristeza en gozo, nos ha sanado, nos ha restaurado? El reino está entre nosotros. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 14 verso 17, dice de la siguiente manera, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o es cuestión de bebidas, sino de justicia, bendito el Señor, de paz, de alegría en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no es cuestión de ritos, no es cuestión de hacer cosas. El reino de Dios no es religiosidad. El reino de Dios es poder, bendito el Señor. Romanos 14, 17 también lo dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino es cuestión de poder. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que es como un. ¿Y los niños qué hacen? Creen. Para todo aquel que
cree. Mire, usted quiere recibir el reino de Dios, sea como un niño. Dígale, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. A los adultos, qué difícil se nos hace creer, ¿verdad? Tenemos problemas con la credulidad, tenemos problemas de fe. Dígale en esta mañana, Señor, quita de mí todo impedimento de incredulidad, que yo pueda creerte a ti. El que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Concluyendo hasta esta parte, podríamos decir que definitivamente podremos ser una generación de esperanza si tú y yo volvemos a esos elementos sencillos de ser como niños. ¿Sabe que a veces la vida cristiana a la gente se complica? Se complica cuando el evangelio es sencillo. Dígale al que tiene al lado, no dude, crea. Dígale, crea que el Señor lo va a hacer. Créalo que sí, créalo. Dígale, créalo que el Señor lo va a hacer. Es más, dígale, no se duerma en el sermón, crea. Dígale, no se duerma en el sermón, crea. Esto de creer me hace acordar de aquel testimonio, de aquel hombre, aquel pastor, en un pueblito allá en Colombia, donde en el pueblo estaba la iglesia cristiana en medio del pueblo, y justo frente a la iglesia cristiana había una barra, una taberna. Y entonces cuando empezaba el culto, había un tremendo equipo de adoración y se oía la música hacia afuera del pueblo, hacia la calle, y todos los transeúntes escuchaban a la gente cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que llegó el señor de la barra y le empezó a molestar las canciones que cantaba la iglesia. Así que él empezó a poner su equipo de sonido a todo volumen también. Y a la hora que empezaba el culto, él prendía sus bocinas con tremendo equipo de sonido, ¿verdad? Y entonces se escuchaba ese reburú. Por un lado se decía gloria, gloria, aleluya, y por el otro lado se escuchaba las otras canciones, se escuchaban ahí. Y había un escándalo en aquella calle. Y entonces aquel hombre empezaba a tomar y se paraba en la puerta de la barra, y desde la puerta de la barra le gritaba a los de la iglesia: fanáticos, religiosos, lambeladrillos, todas esas cosas le gritaba a los cristianos, les gritaba. Y entonces el pastor un día realizó una campaña de evangelismo, y lo que él empezó a decir es: no puedo creer que ese hombre del frente se vaya a convertir, no lo puedo creer. No, y predicaba a la iglesia: no lo puedo creer, no lo puedo. Hasta que el último día él invitó a alguien a predicar, y hubo una tremenda predicación. Y de repente, mientras la música sonaba, aquel hombre borracho se paró en la puerta de la iglesia. Y entonces aquella tremenda predicación de amor, donde hablaba que Dios nos amó, que Dios nos ama, que Dios nos recoge, que no importa lo lejos que estemos de Él, lejos, pero que necesitamos ser como niños y quitar de todos nuestros prejuicios. Entonces aquel hombre fue tocado por el amor de Dios, fue y apagó allá sus bocinas, regresó a la puerta de la iglesia, y cuando el predicador hizo el llamado, aquel hombre con lágrimas en sus ojos, caminó por el centro del altar y vino a entregar su vida a Jesús. Y el pastor que estaba sentado en la silla pastoral empezó a decir: no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y el predicador le dijo: pues por eso es que ese hombre no se había arrepentido, pastor, porque usted no lo podía creer. ¿Cuántas veces nosotros a muchas cosas estamos diciendo: no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo soporto, no? Pues en esta mañana sea como un niño, y un niño dice: sí, lo creo. Sí, Señor. De manera que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en él. ¿A cuántas cosas usted le ha dicho: no lo puedo creer, no lo puedo? Pues esta mañana usted va a empezar a decir: yo lo puedo creer, yo lo creo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cómo funciona eso, no hay base bíblica, pero sabe que hay promesas. Cree solamente. No se necesita que usted haga, sino que solamente
crea. Y para eso hay que ser como un niño, libre de prejuicio. Dígale que tiene al lado, sea como un niño, crea en el nombre del Señor. Yo creo que la hermana, esta mañana cuando la llamaron y le dijeron, le vamos a pagar todos los biles, ¿ella qué hizo? Creyó. Y se los pagaron, gloria al Señor. Ella no se puso a decir, ay, no son mis biles, espere, yo los pago. No, ¿ella qué? Creyó. Pues ¿sabe qué? En esta mañana usted crea que el Señor lo puede hacer. Me tiene que dar el teléfono del hermano, gloria al Señor. Créalo. Créalo que Él lo puede hacer. Él lo ha hecho una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez nos ha levantado, nos ha ayudado, nos ha restaurado. Una y otra vez nos ha sacado del lodazal, nos ha sacado. Créalo. Esos prejuicios religiosos que a veces nos hacen caer en la misma incredulidad. Muy bien, los niños, una generación de esperanza. Concluiremos la primera parte diciendo entonces que debemos ser como niños, debemos ser con niños. Pero ahora, hablando de nuestros niños biológicos, ¿saben? Estamos viviendo un momento históricamente particular. Y quiero esta segunda parte del sermón hacer un llamado muy, que estén atentos los padres, pero no solamente los padres, la iglesia. Porque este año, cuando estamos hablando de la iglesia, una comunidad de esperanza, hay un potencial inmenso en medio de nuestra comunidad particular. Déjeme decirle, hay iglesias que se están muriendo porque no hay niños. Hay iglesias que se están muriendo ya porque no va gente, pero porque los poquitos que van están de 80 para arriba. Pero ¿cuánto le damos gloria a Dios que en medio de nosotros tenemos jóvenes y tenemos niños? Ahora, eso de que tenemos niños nos hace ser profundamente responsables, porque ¿saben qué? Estamos viviendo un momento históricamente particular. Pero esto de que debemos ser como niños, permítanme avanzar en lo siguiente. Niños en tres cosas. Primero, debemos ser como niños sencillos, dispuestos a aprender y totalmente dependientes. 3 slides adelante. Sencillos, dispuestos a aprender y totalmente dependientes. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice de la siguiente manera: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, Padre, porque así te agradó. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños dispuestos a aprender, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice también el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 51-52: y descendió con ellos. Mire esto de que están dispuestos a aprender y que hay que ser como niños, hay que sujetarse. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Debemos ser como un niño, dispuestos a aprender y dependiendo de la gracia y la misericordia del Señor. Pero miren, estamos viviendo un momento histórico particular. Miren la siguiente filmina, por favor. ¿De quién se acuerdan? Muy bien. Algunos de ustedes estarán pensando en sus niños, en los de ahora. Porque 4 o 5 años atrás, escuche esto, estamos viviendo un momento histórico particular. Esta filmina 4 o 5 años atrás no tendría mucho sentido. Pero ahora, estoy seguro que si usted compra un celular de última generación y lo lleva para la casa para programarlo, le tiene que pedir ayuda a su niño de 3 años. Y su niño de 3 años le va a decir: venga acá, venga papá, venga. Y se lo programa y se lo desprograma. ¿Verdad que sí?
Estamos viviendo una generación, escuche iglesia, estamos viviendo un momento histórico particular. La siguiente, miren, investigando del momento histórico del cual estamos viviendo en lo que se llama la generación del tercer milenio, o llamada la generación GTM. Encontré la siguiente ilustración de cuál es la siguiente descripción dada por un psicoterapeuta infantil, cuál es la realidad de nuestra generación actual. Permítanme y lo leo. Podríamos mencionar muchos hechos y evidencias de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo entero, dice este terapeuta. Pero ahora prefiero hablarle de un tema insólito y apasionante, que suele pasar desapercibido y que también está relacionado con el futuro de nuestro mundo. Los niños de la nueva generación, aquellos que están naciendo en los últimos años. Estos son niños muy especiales. ¿Ustedes lo han notado? Son niños muy especiales y diferentes a los de otras generaciones. Ginecólogos, matronas y demás profesionales que asisten a las mujeres en el momento del parto afirman que en los últimos años los niños ahora nacen ya con los ojos abiertos. A diferencia de los antiguos nacimientos en los que los infantiles nacían con los ojos cerrados y permanecían así durante varios días. Yo me acuerdo que a los niños le decían, pásele la manita para que empiece a distinguir la sombra, ¿verdad? Y después muéstrele qué colores. Y se acuerda que a los niños le ponían el móvil con los juguetes para identificar movimientos, desarrollar sensibilidad, movimiento y color. El móvil al bebecito ahora ya no le sirve para nada. Hay que ponerle un computador ahí encima con luces. El móvil ya no le funciona al niño. Muy bien. Dice, y permanecían así por varios días. Esto es una demostración de que estos niños están naciendo por nacimiento más avanzados. En otro ámbito, podemos escuchar a muchas personas decir de niños cercanos o de su familia decir la siguiente frase: este niño habla como si fuera un viejo. Muchos niños hablan como si ya fueran un adulto y hablan con una capacidad de raciocinio y de reflexión. Ahora los niños casi no están preguntando por qué y para qué. Ahora ellos están dando las respuestas por qué y para qué. Niños particularmente especiales. Dice el terapeuta, yo mismo en mi labor de investigador, psicólogo y psicoterapeuta, he podido constatar desde hace unos años que efectivamente estos niños de ahora son mucho más despiertos, inteligentes y sabios, a la vez que profundamente sensibles, amorosos y compasivos. Los niños de ahora son tan especiales que son conocidos por los siguientes nombres. Son los superdotados de la hora, con capacidades, puesto que muchos de ellos obtienen un coeficiente de inteligencia CI de más de 130. Ustedes han visto que ahora nuestros niños, los coeficientes de inteligencia en su gran mayoría, todos son altos. Yo he escuchado por aquí varios, ay pastor, que mire que mi niño recibió la beca, y gloria a Dios, eso es parte, dele gracias a Dios de que le tocó nacer en esta generación. A los niños de ahora, los de la nueva era, los llaman los niños de cristal, del arco iris y del diamante, en referencia al color del campo electromagnético de su aura. Son niños estrella, por ser niños más conectados con la dimensión elevada del ser humano, según las investigaciones de George
Cumberland, profesor de la Universidad de Budapest. Esta gente de la nueva generación, llamado gente del tercer milenio, atendiendo al hecho de que son los infantes que están naciendo en los últimos años, son niños con una alta sensibilidad, escuche, a lo espiritual. ¿Aló? Ustedes ven aquí a Mariana, a Juliana y a todos los niños, de alguna u otra manera, que aunque están ahí, tienen una profunda sensibilidad hacia lo espiritual. Ellos han podido desarrollar el aspecto emocional y psíquico y aún el social mucho más avanzado, tema que siendo estudiado por diversos psicólogos y distintos países lo han comprobado. El hemisferio derecho, ustedes saben que los seres humanos tenemos dos hemisferios, ¿verdad? En el cerebro, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el racional, el de las reflexiones, el de la lógica, el de la matemática. Pero el hemisferio derecho, perdónenme, es el de la fe, es el de las emociones, es el de los sentimientos. Y dicen los entendidos que los niños de ahora son mucho menos analíticos, pero mucho más emocionales. Han desarrollado más el hemisferio derecho. Para hacernos una idea más precisa, deseo explicar ahora que estos niños de hoy poseen una serie de características que en general son las siguientes. Son distraídos o demasiado inquietos, pero utilizan un lenguaje muy desarrollado para su edad. Tienen percepciones extrasensoriales, poseen miradas profundas y sabias, presentan un alto grado de sensibilidad a la espiritualidad y vitalidad y aprenden muy rápido. Manejan los ordenadores y la tecnología de punta con mucha destreza desde bien pequeños. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad? Dice, muestran mucho interés por temas profundos como la muerte, como Dios, como la iglesia. Adoran por naturaleza. Pueden hacer 2 o 3 actividades a la vez. Muestran curiosidad incansable. Siempre preguntan el porqué de las cosas. Son nobles, íntegros, tienen mucha imaginación, creatividad, son intuitivos, tienen una visión más global de todas las situaciones. Todo esto está diciendo, para concluir, porque el estudio es un poquito largo, está diciendo, estamos viviendo un momento donde los niños son una generación especial. Ellos llaman a esta generación la generación del Homo Nectius, o el hombre de la conciencia despierta. Bueno, ¿a qué todo esto apunta? Pues déjeme decirle que si bien es cierto, la realidad que estamos viendo es que nuestros niños son especiales. Eso no es lo que hace que los niños sean una comunidad de esperanza. Porque adelantos han habido todos los tiempos. Cambios han habido en todas las generaciones. Si bien es cierto, todo este estudio es válido desde el punto de vista psicológico y sociológico, por encima de la sociología y por encima de la psicología están los principios absolutos de la bendita palabra del Señor. Y aunque este estudio es cierto, hay un principio bíblico que sí hace que nuestros niños sean una comunidad de esperanza. Y esa palabra y ese principio está fundamentado en lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Ahora yo quiero unir las dos cosas, porque si bien es cierto, estamos levantando niños con unas características especiales, hay una tremenda responsabilidad, iglesia, para ser comunidad de esperanza, de darle a los niños los principios absolutos de la bendita palabra del Señor. Claro que sí.
Lleve al niño al karate, lleve al niño al fútbol, lleve al niño a la pintura, lleve al niño al piano, lleve al niño a todas las actividades artísticas, pero sobre todo, tráigalo para que estudie la bendita palabra del Señor. Empújelo. Claro, saque tiempo en su casa. Saque tiempo para impartir, le dice, instruye. Acuérdense que el domingo pasado redefinimos el concepto de instruir. Instruir es que entrenar, capacitar, de tal manera que la respuesta a decisiones sean de manera natural, espontánea. Instruye al niño en su camino. Y solo así seremos una comunidad de esperanza. Instruye al niño en su camino. Y habrá esperanza aunque se quiera apartar, aunque la sociedad y el sistema se lo quiera llevar. Es que este es el momento. Escuche, no pierda la oportunidad. Este es el momento. Es hoy, hermanos y hermanas. Es hoy. No espere a mañana. No espere que la semana entrante empiezo, que el mes entrante empiezo. No, los que tienen bebés, los que tienen niños, hermanos, es hoy en el nombre del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Es hoy. Pero para eso, redondemos el sermón. Para poder ser yo y poder impartir del reino de Dios a mis niños, el primero que tiene que ser como un niño para recibir el reino de Dios, tengo que ser ¿quién? Yo. ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero ser como un niño? Recibir el reino tuyo para poderlo impartir a mis niños. En medio de nuestra comunidad estamos viendo algunos ejemplos de hogares que de alguna manera están cumpliendo con este principio. Esos niños por los que oramos cada domingo aquí y que los vemos aquí cantando y alabando y glorificando y saltando, gloria al Señor. Mire, iglesia, si tenemos que quitar las bancas, si tenemos que cambiar las sillas, si tenemos que poner luces, si tenemos que hacer lo que haya que hacer, no se trata de entretenimiento. Se trata de que es una generación nueva. Se trata que hay gente con una tecnología. Se trata que hay gente en una nueva generación que tenemos que de alguna u otra manera tener la apertura para que ellos puedan recibir el evangelio y que cuando sean viejos no se aparten de la bendita palabra del Señor. Solo así los niños de una nueva generación son una comunidad de esperanza. Terminamos con lo que dijo el Señor. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera no podrá entrar en él. Que así nos ayude el Señor. ¿Por qué no inclinamos por un momento nuestro rostro?